Buenas tardes, buenos días. En cualquier momento que ustedes decidan ver este video, me complace presentar otro tema alrededor de nuestro curso que se denomina neoestructuralismo. Entonces, sin más preámbulos, pues vamos a ir avanzando. La, la idea es presentar una introducción muy cortica, hablar del estructuralismo y del neoestructuralismo, presentar un modelo que resuma la esencia de las problemáticas discutidas allí. Luego vamos con el análisis de los choques. Después se van a presentar la formalización de estos modelos, un poco más matemático. Luego alguna evidencia empírica y unas conclusiones. Bien, entonces en este caso tenemos la oportunidad de presentar pues un modelo que si ustedes quieren pensarlo, es muy relevante para la economía latinoamericana y para Colombia, pues porque pues es una escuela de pensamiento propia. Y esa escuela de pensamiento, pues lo que hizo fue tomar unas preocupaciones muy propias de la región y elaborar un argumento técnico y de política económica que derivó pues en todas estas ideas en más de 7 décadas de avance y de lucha por sobrevivir. En un curso de macroeconomía abierta, en un curso de macroeconomía abierta en un contexto de país en desarrollo, pues es de referencia este tipo de modelos y además es muy, digamos, obligatorio, creería yo, para los latinoamericanos. Entonces, pues vamos a avanzar con la presentación del modelo. La primera parte tiene que ver con el estructuralismo en sus orígenes y el neoestructuralismo como el modelo más avanzado y contemporáneo de esas ideas. Bien. Bien, los autores originales de esta escuela de pensamiento son Raúl Prebisch, Celso Furtado, Aníbal Pinto y Zunkel, digamos, como que los que uno podría resumir, pero allí hay un montón más de autores. Creería uno que estos son los principales, todos latinoamericanos, argentino el primero, brasilero el otro, digamos, y ahí también hay una cantidad de economistas pues, de estos lares. Hay un artículo que escribe Raúl Prebisch en 1949 que luego denominan el Manifiesto Latinoamericano. Aparece en un libro que se descarga gratuito de internet, se llama 50 años de la CEPAL, que viene en 2 tomos, y allá aparece este artículo original por si quieren consultarlo y otros más de estos autores, pues como que fueron consolidando esta forma de pensar y que, digamos, pues puede ser para los que estén más interesados. Por supuesto, hay una característica muy interesante de esta teoría y es que en su forma de construir el conocimiento no es del método hipotético deductivo, de abstracciones muy profundas y de reflexión introspectiva como hace la teoría neoclásica, con ideas como las que ustedes han visto de asumir competencia perfecta, precios flexibles, un agente que representa a todos los consumidores, un agente que representa a todos los productores. Estas ideas distan del estructuralismo, pues porque el estructuralismo nace de la práctica. De hecho, hay una frase muy interesante que dice que el estructuralismo fue política antes que teoría. Entonces, cuando dice esto, se refiere al hecho de que la, las personas que hicieron parte de este proyecto, que ya las mencioné, pues fueron ministros de Economía o gerente de Banco Central, y estaban muy de cerca a las preocupaciones de los países en desarrollo y de la región. Por eso, digamos, en el pensamiento estructuralista
uno tiene preocupaciones como la informalidad, los términos desiguales en el comercio con los países ricos, porque crecemos más lento, eh, cuáles son los problemas de difusión tecnológica, cómo emergen líos de distribución del ingreso y de la prosperidad en esos escenarios de desigualdad en muchos sentidos. Entonces, las preocupaciones centrales de esta teoría son preocupaciones prácticas, son preocupaciones fácticas, son preocupaciones de nuestros países. Y entonces tratan de responder, por supuesto, no estoy diciendo que esta teoría u otra sea más realística. Y bueno, podría uno decirlo que sí, ¿sí? Digamos, pero al final todas las teorías son abstractas. Ahora que la forma en que son construidas sus principios básicos son muy diferentes. La teoría neoclásica tiene los principios euclidianos cartesianos muy fuertes de, de reflexión e introspección, mientras que esta es más inductiva histórica, ¿no? Digamos, la versión latinoamericana. Bien, la CEPAL y la escuela cepalina o estructuralista se circunscribe en su origen a lo que son todas estas escuelas de la teoría del desarrollo. Allí van a encontrar a Arthur Lewis, por ejemplo, se van a encontrar a Rothstein Rodin, ¿sí? A Nurks, un libro muy interesante que estaba aquí revisando justamente, que es el libro de Jaime Ross, que falleció hace poco, se llama La teoría del desarrollo y la economía del crecimiento, que pueden consultar. Una aplicación de estas teorías en términos modernos, con mucha formalización matemática, pero también con análisis empíricos. De allí podría salir una revisión rigurosa de los análisis de las clases de macroeconomía y de los buenos macroeconomistas de la universidad formándose. Entonces yo creo que a este autor hay que leerlo, seguramente en alguna parte de mis cursos aparecerá. Bien, además, una de las características que tiene dentro de esta visión del desarrollismo y del enfoque metodológico que aborda, eh, digamos, el desarrollismo, me faltó un poco completarlo, perdón, se va de la mano de cómo alcanzar a los países del centro, en términos de PIB per cápita, en términos de creación de empleos, de difusión tecnológica. Entonces el desarrollismo es acercarnos a ellos y ahí nace ese pacto. Luego está que dentro de estas innovaciones teóricas, el estructuralismo trae consigo análisis de relaciones de poder dentro de los países, entre sectores e industrias y entre regiones, polos, como el centro y el sur, o el centro y la periferia. Y entonces, centrándonos en esa idea de desigualdad, se refiere al hecho de resultados y escenarios distintos en términos de crecimiento, tecnología, empleo y comercio. De hecho, habla de cómo no se puede alcanzar en términos de PIB per cápita a los otros países por el anclaje a la idea de ventajas estáticas, tipo modelo ventaja comparativa de David Ricardo o modelo de Heckscher-Holin, y digamos la versión trunca de la versión cortada, la escalera pateada, todos estos son artículos títulos, adjetivos de capítulos y de artículos que han salido, digamos, reflejando este fenómeno, donde esta versión, digamos, como les digo, pateada, cortada, de las ventajas dinámicas que pueden adquirir estos países, o sea, realmente hacer la transición de un país en desarrollo a desarrollado, pues políticamente no es conveniente y, digamos, hay unas fuerzas y unas relaciones de poder que lo impiden. Eso es interesante porque la teoría económica convencional no mete relaciones de poder y encima es ahistórica, o sea, como si el problema de la economía fuera como la ley de la gravedad.
se puede resolver con unas mismas herramientas independiente del momento y lugar. Y aquí estamos diciendo, no, el lugar es importante, América Latina, país en desarrollo, y el periodo específico también, digamos, es como un montón de rasgos que se incorporan. Al final, el estructuralismo de CEPAL, pues es un camino de un modelo propio realmente. Entonces, es como lo interesante. Bien, esta escuela de pensamiento se dividió o evolucionó pues, de acuerdo a las circunstancias. Como les he dicho, pues son 7 décadas de pensamiento. De hecho, también quisiera recomendarles ahí, si les gusta esto, si quieren explorarlo, hay una escuela de pensamiento, o sea, como un curso de verano realmente, que hace la CEPAL eh, cada agosto, julio, y las inscripciones son como en abril. Entonces hay que estar averiguando, normalmente les llevan allí 3 meses y pues como que tienen mucho contacto con estos autores. Bien, aquí hay una tabla de Feinberger que está en un documento de la historia de 50 años de la CEPAL y allí encontrarán pues como los elementos esenciales, además divididos por décadas, ¿sí? Aquí está la primera parte, sean los 50, los 60, 70, 80 y los 90, 2000, digamos hasta donde llegaba este documento. Y luego abordamos la versión neoestructuralista que creo que abarca este último pedazo de la historia de CEPAL. Entonces, eh, digamos que aquí tenemos los elementos que permanecen en la discusión y los periodos que se analizan. Entonces vamos a mirar el primer periodo rápidamente para ver qué podemos presentar. Acá entonces tenemos un deterioro, como un primer escenario, un deterioro de los términos de intercambio entre centro y periferia, un desequilibrio estructural de la balanza de pagos y pues, la idea de una integración regional. Esos son como los primeros elementos. Vamos a ir hablando uno a uno rápidamente. El primero, que dice de deterioro de los términos de intercambio, pues se refiere a lo siguiente. Se refiere al hecho de la tasa de cambio real. Yo no sé si ustedes la recuerdan cuando presentábamos en el numerador la tasa de cambio nominal, el precio internacional y dividido por el precio nacional. Entonces, los términos de intercambio es cuántos bienes colombianos debo dar por cada bien extranjero. Es como cuántos bultos de café debo producir para intercambiar por computadores y cómo fue eso cambiando recientemente. Cuando uno dice deterioro, los términos de intercambio es que tengo que producir cada vez más bultos de café para conseguir el computador. Entonces, lo que Previch fundamentalmente presentaba al comienzo de su explicación de centros y periferias es que la periferia está condenada a tener deterioros constantes de los términos de intercambio. O sea que cada vez que queremos comprar cosas nos cuesta producir más. Si lo vemos en la tasa de cambio real y ustedes lo invierten, o sea que la tasa de cambio real iría de la siguiente manera. Aquí a ver si lo puedo hacer como en un lapicito. Entonces tendríamos el precio colombiano sobre el precio extranjero y lo multiplico por la tasa de cambio aquí abajo para que me quede todo en moneda nacional. Entonces ahí yo sé cuántos bienes colombianos por bienes extranjeros. Una mejora en los términos de intercambio significa que esto aumenta. Y miren que es como la inversa del tipo de cambio. O sea, como si se aprecia el tipo de cambio, mejora en los términos de intercambio. Y viceversa. ¿Listo? Entonces, en definitiva,
lo que pasa es que el comercio se vuelve una condición desigual entre el centro y la periferia. Ese es el punto esencial. Luego tenemos otro punto muy chévere que analiza Previch, que es el desequilibrio estructural de la balanza de pagos, que va a ser el origen de el modelo de crecimiento de Tirwal, que se llama crecimiento restringido por la balanza de pagos, que vamos a ver justo ahora. Acá tenemos una presentación donde vamos a mostrar lo que se imaginaba Previch de este desequilibrio persistente de la balanza de pagos. Entonces, primero vamos a tener en cuenta que la periferia se especializa en productos de baja elasticidad de ingreso-demanda. O sea, la uchuva, el azúcar, el añil, la quina, el petróleo, el carbón y el ferroníquel, cada vez que aumentan los ingresos de los extranjeros, nos demandan, pero menos que proporcional al incremento de esos ingresos. O sea, el ingreso de ellos crece 10% y la demanda por nuestros productos crece 5%, una cosa de ese estilo. Aquí, para ejemplificar, entonces lo que tenemos es dos países, uno en desarrollo, que es el LDC, en las siglas en inglés, y el desarrollado, que sería Developed Country, que es DC. Luego tenemos la elasticidad de exportación del país, digamos, en desarrollo, es 0.8, es inelástica. Y la elasticidad de exportación de los países ricos es 1.3 con respecto a estos países. O sea, nuestro ingreso crece 10% y les compramos 13%. ¿Sí? Vamos, es una cosa mucho más grande. ¿Listo? En este caso, eh, así va la cosa. Bien. Entonces, supongamos que los países intentan crecer a la misma tasa, o sea que el PIB crece a la misma tasa. Entonces vamos a ver acá que el país en desarrollo crece al 5%, ¿cierto? Y si uno mira qué pasa cuando Colombia crece al 5% con las elasticidades que vimos, entonces lo que vamos a ver es que nosotros, cuando crece nuestro PIB, multiplicamos eso por 1.3 y nos da 6,5, que sería el crecimiento de los ingresos de ellos. O sea, nuestras importaciones serían 6,5, que aparece acá. Si la economía colombiana crece 5%, nuestras importaciones crecen 6,5 por la elasticidad. En cambio, si ellos crecen 5%, nos demandan 0.8 de ese crecimiento, digamos, sería 4%. Entonces, como ustedes pueden ver, nuestras importaciones van al 6,5 y las exportaciones van al 4%. Si los dos polos de desarrollo, periferia y centro, crecieran a la misma tasa. O sea que Colombia y la periferia no pueden crecer al 5%, porque mantendrían un déficit persistente que los llevaría a un endeudamiento persistente también. Entonces, busquemos que la tasa de crecimiento les garantice un equilibrio de cuenta corriente. Entonces, ¿cómo haría uno eso? Pues mire que al final la tasa de crecimiento de la periferia por la elasticidad de exportación de ellos es como nuestras importaciones. Y del lado derecho el crecimiento de ellos y la elasticidad de demanda de ellos son nuestras exportaciones, que sería el lado derecho de la igualdad. Es como X igual a M. Aquí estaría como M igual a X, ¿sí? Entonces uno despeja de ahí crecimiento del país en desarrollo, le va a quedar de esta manera, reemplaza los valores que les di ahorita y les va a dar 3,1. O sea, si Estados Unidos crece al 5%, nosotros podríamos crecer al 3,1 para mantener la balanza de pagos, la cuenta corriente en equilibrio. Y eso es lo que genera ese desbalance, digamos, en términos del crecimiento y la imposibilidad de converger a los países ricos. Esto es un elemento muy esencial. Después, esto, digamos, lo vamos a ver en, la, en,
en la ley de Thirlwall, que aparece el modelo neoestructuralista. Y que hay otros predecesores de la ley de Thirlwall, Previs es uno, por eso lo estamos explicando. Luego también está el modelo de Chenery de dos brechas, que desarrolla eso, pues si ustedes quieren revisarlo. Y ya luego tenemos la ley de Thirlwall, la versión simple, esta es la versión ampliada, ya les muestro la versión simple, que es esta, donde tendríamos que el crecimiento del país está condicionado por la elasticidad de exportación dividida la elasticidad de importación, como ustedes vieron más o menos ahorita era así. La elasticidad de exportación multiplicada por Z, que aquí es como el ingreso de ellos, el crecimiento de ellos, dividido la elasticidad de importación, es la misma fórmula que veíamos en el modelo de Previch. ¿Listo? Si a alguno le interesa, también existe un video de la ley de Thirlwall, entonces digamos que esto podría verlo pues como de manera voluntaria. De vuelta aquí en la presentación que teníamos inicialmente en Previch, pues ya tendríamos los elementos esenciales de su teoría. La otra es que, pues viendo las diferencias que hay con el centro, pues la mejor opción es integrarse entre nosotros para potenciar entre iguales el desarrollo productivo, ¿no? Una de las formas en que Previch presenta esta teoría viene con la idea de la sustitución de importaciones para desarrollar la industria. Entonces, en lo que estamos importando, pues hay que sustituirlo con producción nacional, que eso funcionó hasta los años 90 en las economías latinoamericanas y 80, digamos, que diría yo. Y es como el punto de quiebre. Allí la idea de poder crecer a la misma velocidad que ellos es que la elasticidad exportación de nuestros productos pues mantengan esa demanda y el intercambio igual con el centro. Y la única forma es converger a bienes complejos y la industrialización refleja eso, por eso la idea de la sustitución de importaciones. ¿Listo? Bien. Luego también tenemos unos rasgos esenciales de las economías latinoamericanas que hay que superar con esta industrialización y es la heterogeneidad de la estructura productiva, de lo cual vamos a hablar ahorita en un rato, es como la desigualdad en los sectores en términos de productividad, innovación y complejidad, y lo que eso significa en términos de inflación por las restricciones de costos y cuellos de botella en los insumos que se necesitan para otras producciones, y la imposibilidad de absorber mano de obra por la escasez de sectores y de capital para ponerlos a trabajar. Por supuesto, la intervención del Estado es muy importante y se considera esencial para la industrialización. Es como el primer periodo, la primera década. Luego viene la otra década, que son los 60. Digamos, en términos de centro y periferia, aparece una palabra de dependencia. Entonces, eh, la idea en este punto es hacer una política internacional que busque reducir esa vulnerabilidad de la periferia, como esa vulnerabilidad de la que hemos hablado. Básicamente a partir de, de la unión de estos países y un cambio en la mentalidad, como propone la misma CEPAL. Dentro de las condiciones estructurales que emergen acá hay dos elementos que me parecen cruciales y es que a la par de industrializar, complejizar, pues emergen dos líos importantes y es hacer una reforma agraria para difundir la innovación, el incremento de la productividad y hacer partícipes a los campesinos de la prosperidad, pero también evitar las grandes migraciones a las ciudades que generan desempleo masivo. Y por otro lado, pues mirar cómo este proceso de desarrollo
ayuda a la distribución del ingreso. Entonces, pues la idea es, digamos, estas dos preocupaciones me parecen centrales y que además ellos se las hacen en los 60. Por lo tanto, le hacen una reforma a la idea del desarrollo y meten en sus preocupaciones la distribución del ingreso y la reforma agraria, creo yo que como formas de solventar la dependencia, los problemas iniciales que presentó Previs, que ya dijimos, y de alguna manera eh, irradiar la prosperidad al resto de la población. Por eso el rol del Estado es nuevamente reformador, pero tiene que involucrar en esto y pues la apuesta a la reforma agraria que en Colombia nunca se consolidó y que además tiene las consecuencias de concentraciones cada vez peores con uno de los índices de Gini más altos, si no el más alto del mundo en términos de propiedad de la tierra. La década de los 70 habla de estilos de crecimiento. Entonces, más que toda esa idea de estilos, se refiere al hecho de si yo hago crecer la economía dependiendo del mercado interno, o sea que habría que tener unas dinámicas de distribución del ingreso, de buenos salarios, de que se transmitan en una mayor demanda y elevación de la productividad, etcétera, dentro de la economía, o eso se puede complementar o girar completamente a ampliar el mercado y ganar todas estas capacidades productivas vía exportaciones. Digamos que hay una preocupación de diversificar la estructura productiva y exportar. Entonces, digamos que es eso para superar las deficiencias de las economías latinoamericanas y, digamos, zafarse de la dependencia con el centro, digamos, ¿cierto? Digamos, es eso. Bien, eso digamos que está explicado en esta parte intermedia, en la parte de acá. La otra cosa que ellos llaman la atención en los 70 es que luego de la crisis del petróleo de comienzos de la década, los países estos se endeudaron en dólares con agentes privados, con bancos privados, que, digamos, no solventaron esas deficiencias de liquidez y de problemas de financiamiento los bancos multilaterales. Entonces lo dejaron a bancos privados como Citibank y eso. Se pudo superar en parte la crisis, pero a costa de un endeudamiento muy, muy alto. Y eso fue marcando, digamos, esa limitación, esa mayor dependencia con respecto al norte por estar pagando los intereses de la deuda y comprometer la soberanía de la política y desarrollo productivo y todas estas ideas a partir de unos endeudamientos muy altos en moneda extranjera que son complicados de pagar, pues porque nosotros no emitimos esa divisa. Entonces, estas preocupaciones nuevamente pues buscan de alguna manera potenciar el desarrollo industrial e innovador, que es una de las metas que trae hace rato a partir de las exportaciones. Y otra de las cosas que vienen ahí pensando es homogeneizar socialmente los progresos, que es básicamente la idea de los 60 ya materializada un poco más en políticas. La siguiente década es la década de los 80, que estuvo marcada por la crisis de la deuda. Yo aquí quisiera mostrarles, digamos, una condición muy particular que sucedió en esta década. Es una investigación que estoy haciendo, la verdad, una gráfica que yo no había percibido y que la verdad habla muy, muy duro de lo que pasó en los 80 y cómo eso quiebra la forma de pensar de los hacedores de las universidades alrededor de la CEPAL. O sea, hay un quiebre ahí y se gira a la ortodoxia y toda esta dominancia de literatura sobre la ventaja comparativa, los TLC, las aperturas, las libertades a los flujos de capitales, la potenciación del rol de las multinacionales, que es el tiempo en el que vivimos nosotros. A mí me parece que el quiebre para nosotros fue en los años 80, les voy a mostrar por qué. ¿Sí? Entonces,
Estas son dos gráficas de un trabajo, como les mencioné, que estoy haciendo con los profesores. Bueno, pues esta parte me la encontré yo, donde tenemos hay unos países de América Latina en términos de la productividad de esos países comparada con la de Estados Unidos, ¿sí? Y si ustedes miran, la productividad de estos países iba o incrementándose en términos del trabajo, o en términos de la productividad total de los factores más o menos creciendo o estancadita. Pero mire lo que pasa en los 80, o sea, si uno pudiera marcar ahí una línea, hay un quiebre en las productividades. En esta gráfica de la derecha se ve mucho más el rompimiento de las productividades. O sea, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa en los 80 que quiebra las productividades? ¿Sí? Entonces, desde mi perspectiva, hay tal nivel de acumulación de deuda que se pierde la soberanía en el manejo de la política económica, en el manejo de la política industrial, en el manejo de la política de innovación, en el manejo de las condiciones de homogeneidad social, y se exacerba la dependencia de la periferia con el centro de estos países con Estados Unidos, de tal manera que a pesar de que no tengan excesiva deuda algunos, todos deciden emprender caminos de formar sus tecnócratas ya en Estados Unidos, y llegan con ideas de libre comercio y estas cosas, y sus políticos también, sus presidentes, digamos, que después terminan para mí siendo presidentes o tecnócratas vasallos, ¿sí? Digamos que no, digamos, cumplen intereses nacionales, sino intereses particulares. Y es parte, o sea, esto es una caída muy brusca la productividad, ¿sí? Digamos, hay unos países que son francamente caída libre. Venezuela, miren esa caída desde los 80. O sea, eso no es un problema reciente, ¿sí? Entonces, eh, esa es la preocupación de los 80. Entonces tenemos acá una, una situación de asfixia financiera, que fue lo que les mencioné, y eso hace pensar a la CEPAL de cómo salir de esa situación. Entonces hay dos salidas. Una que promueven los acreedores, cuando con el Fondo Monetario Internacional, que es el ajuste recesivo. En otras palabras, yo necesito que usted me pague, pero en dólares. Entonces, ¿cómo hacemos? Bájele la velocidad de las importaciones y exporte más. Entonces, la mayor exportación y la menor importación, por lo menos la menor importación se consigue sacrificando el nivel de ingreso interno. Una recesión, una recesión interna puede causar eso. Entonces, se inducen los pacientes al coma para poder pagar esa deuda. Esa es una. La segunda es la de CEPAL y otros autores heterodoxos que tratan de mirar cómo hay un ajuste pero con crecimiento, retomar las políticas de crecimiento interno, crecimiento por exportaciones, industrialización, diversificación, homogenización, y en parte de eso está renegociar la deuda. Por eso también vienen muy bien estas teorías como la equivalencia ricardiana, que supone que uno debe pagar todas sus deudas en el corto y en el largo plazo. Resulta que en la práctica las deudas no se pueden pagar, de hecho, porque la forma en que funciona el sistema de moneda y crédito, cuando se otorga un crédito, no existe el dinero suficiente para pagar los intereses. O sea, cuando el banco, en cualquier naturaleza, privado o público, entrega un crédito, no existen los intereses. Entonces, los intereses se pagan de nuevas deudas. Alguien tendrá que tomar deudas en el futuro para honrar esas deudas. Entonces, no es cierto que uno siempre, por juicioso y honrado que sea, pueda pagar sus deudas, porque a veces las limitantes del mismo sistema de crédito podrían imposibilitar hacer ese pago. No es una cuestión moral, es una cuestión fáctica del sistema monetario y cómo funciona, ¿sí? Entonces, allí, bajo estas condiciones, realmente hay relaciones de poder que permiten renegociar esas deudas. Entonces, uno puede renegociar los pagos para poder estabilizarse macroeconómicamente y despegar en términos
de producción y empleo y pues a partir de allí también empezar a pagar la deuda. Y ya de último periodo, pues tenemos los 90, donde se consolida esta reforma neoliberal. Digamos que a estas preguntas que veníamos trayendo se suma, primero yo creo que la consolidación de las formas de pensar y la muerte lenta del estructuralismo y de las versiones de intervención y de desarrollo de todos estos puntos que he marcado por las versiones pro mercado, que son las que ahora pegan más duro. A su vez, se suma otra preocupación y es cómo los flujos de capital pueden desestabilizar las economías, generando fragilidades financieras, de excesos de endeudamiento, movimientos muy bruscos o sobre reacciones de la tasa de cambio, que al final pues desestabilizan macroeconómicamente estos pequeños países. Entonces, todas estas cosas, lo teórico cambiando, los flujos de capital y la consolidación de una relación de poder muy fuerte desde la academia, desde las multinacionales y que es muy intensa, pues dificulta la transformación productiva y la convergencia y más bien nos aleja de esa frontera. O sea que es como una lucha por remar en contra de esos movimientos ya muy de la práctica, ¿no? De cómo fue sucediendo. Eso me parece que resume la historia de la CEPAL, ¿no? A partir de esta historia que les he contado, del artículo de los 50 años del pensamiento de la CEPAL. Pero pues ya son 70, nosotros vamos a tratar de actualizarnos con estos autores. El neoestructuralismo ya es, digamos, la etapa de retomar las viejas ideas y ponerlas en los nuevos contextos. Autores que ustedes pueden encontrar alrededor de esto, pues es Cimoli Porcile, que es el que estamos leyendo, Esteban Pérez Caldentey, que fue mi tutor de tesis doctoral, además de una persona que produce mucho académicamente, una gran persona también. French Davis, que se especializa como en la parte de desarrollo productivo financiero. Lo mismo Esteban Pérez también hace eso. Y Ocampo, que es un colombiano, que pueden también consultar sobre análisis macroeconómicos y desarrollo de la estructura productiva, también se enmarca pues en esta escuela. El neoestructuralismo, pues uno podría mencionar la idea de estructura productiva alrededor de la idea de cambio en la composición de los bienes que se producen, o sea, en las jerarquías, poco, en términos de complejidad tecnológica, y también en la estructura de empleo que se genera por sectores. Por supuesto, ellos siguen con las ideas esenciales de modelos centros-periferias, relación de difusión tecnológica en un contexto de cambio estructural y crecimiento o dinámica económica. El no estructuralismo, me parece a mí, pues tiene en sus pilares elementos que fue tomando de otras teorías. Y de hecho hay un libro muy lindo, muy bacano, que se hizo hace poco, que se llama Neoestructuralismo y otras corrientes heterodoxas, que está disponible por internet, por si quieren consultarlo, de estos autores más contemporáneos, ¿no? De hecho hay una charla de lanzamiento en video que pueden ver de ese libro y pueden escucharlo, ¿no? Digamos, como para hacerse una idea. ¿Qué elementos son los que trabaja esta escuela? Entonces, digamos, ¿qué elementos fue incorporando? Lo primero que parece como herencia keynesiana y post-keynesiana, pues es el no pleno empleo de los recursos de forma automática. O sea, el mercado no logra garantizar el pleno empleo de la mano de obra. Es como una crítica a la ley de C y también dándole un espacio a la demanda con una variable importante que estimula el crecimiento y al empleo a corto y a largo plazo, ¿sí? Entonces, no creemos que de forma automática el mercado llegue a condiciones de pleno empleo. Lo segundo es que si no consigue el pleno empleo, además no garantiza
empleos dignos, empleos de alta calidad con incorporaciones de conocimiento avanzada, eso no va a pasar de forma automática. Entonces, ahí aparece la idea de la informalidad y los sectores informales y los empleos informales. ¿Y por qué persisten en estos países? ¿Listo? Segunda característica es que, como vimos desde los 60, una preocupación es que los polos de desarrollo, centro y periferia, entre países, entre sectores, dentro del país, pues tiende a generar desigualdades. Eso es como una característica del mercado, cuando está en libre. Eso es muy raro porque en las versiones de micro le dicen a uno que en competencia perfecta se alcanzan los estados ideales de equilibrio general, y un equilibrio general es un óptimo de Pareto, esos son los teoremas del bienestar, ¿no? Y desde mi perspectiva y lo que otras teorías dicen, por ejemplo, esta es una crítica a los teoremas del equilibrio general y el teorema del bienestar. Pues porque los mercados, cuando se dejan libres, en lugar de conseguir los mejores resultados, concentran, no garantizan el pleno empleo, ¿no? Entonces hay un problema de relaciones macros a micros y de la noción de la dinámica que no está incorporada en los análisis de la microeconomía, o sea, la dinámica en el sentido de la evolución y las trayectorias posibles hacia múltiples equilibrios. Bien. Tercero, una propensión a la fragilidad financiera. Aquí yo creo que puedo hablar un poco más porque buena parte de mi tesis doctoral que consiguen en el repositorio de la Universidad Nacional es como titulada Cambio Estructural y fragilidad, canales de transmisión entre el cambio estructural y la fragilidad financiera en Colombia, 1990-2015. Entonces los invito a revisarla, ojalá puedan consultarla y comentarla. Hay unas secciones donde yo relaciono estas partes y yo creería que las conclusiones que yo encontré, uno ve que el estrangulamiento del sector externo a partir de, por ejemplo, crisis del precio del petróleo o el precio del café o pérdidas de cosechas y vainas de esas, lo que hacen es inducir a una restricción externa, o sea, que tenemos un déficit crónico en la balanza de pagos, en la cuenta corriente, y cada vez que tenemos eso se dispara la fragilidad financiera de los agentes privados y públicos. Y cuando tenemos fases de auge, buen petróleo, precio del petróleo, cantidad de sacos de café, resulta que la fragilidad financiera se reduce, pero no a la misma velocidad. O sea, es como asimétrico y también eso habla del tercer punto sobre la tendencia a la desigualdad en concentración en no solo el ingreso, sino también del patrimonio entre personas naturales y jurídicas, ¿sí? O sea, en las empresas. De hecho, hay un texto que estoy leyendo sobre la dinámica de la desigualdad en Colombia y habla de 495 empresas que concentran como el 20% de todo el patrimonio empresarial. Entonces, digamos que cuando hay crisis, estas empresas no se ven tan afectadas. Cuando hay auges, se benefician totalmente y no transmiten al resto del sistema esos beneficios en términos de ingresos, de empleos. Y entonces es como importante eso, ¿no? Lo otro es que en esta teoría neoestructuralista, digamos, o esta versión renovada del estructuralismo, conserva esa base ontológica. Esa base ontológica es como el estudio del ser, el estudio del problema. La base ontológica era la histórica inductiva, o sea, como esta idea de no partir de competencia perfecta, precios flexibles, sino ser mucho más fáctico. Esa idea permanece en el estructuralismo, entonces muy chévere. Bien, aquí vamos con la otra sección, que ya es el modelo de Cimol y Porcile, que resume esta visión neoestructuralista y que recoge otras de los conceptos que fueron presentando los autores previos y las décadas anteriores en el pensamiento estructuralista. Bien, una primera cosa que vamos a recoger es que este modelo
incorpora el principio de dominancia de la balanza de pagos, que significa que los flujos de comercio y los flujos de finanzas afectan el ciclo de empleo, producción, distribución de estas economías, las dinámicas estructurales y todas las variables que ya se han ido involucrando en el proceso. Por supuesto, este es un modelo alternativo a las visiones convencionales del pensamiento económico. Segundo, es un modelo post-keynesiano, schumpeteriano, por los autores que están involucrados. El profesor Porcile es un post-keynesiano, estructuralista. Un uruguayo, además buena persona, un gran tipo y tiene unas muy buenas clases de macroeconomía. De pronto consigan algunas en YouTube. El profesor Cimoli es italiano y viene de toda esta escuela de la innovación y del evolucionismo, ¿no? El schumpeterianismo. Entonces, pues ahí pueden consultar de ellos. Al final también vamos a mirar cómo el modelo y los análisis que hagamos consistentes se cambian con algunos choques de oferta y de demanda para explicar realidades de la economía latinoamericana. Dentro de los supuestos que tenemos, en la idea de centro y periferia, este modelo neoestructuralista recoge la idea de el centro y la periferia tienen estructuras en complejidad distintas. Por supuesto, el centro más complejo que el sur. Segundo, la difusión tecnológica es lenta y asimétrica en el sur, en la periferia. Digamos que asume uno que la tecnología se difunde en el sur parcialmente, o sea, no todas las actividades y pues va además a muy, muy pocas. Por supuesto, esta idea de tecnología y difusión asimétrica tiene un sabor chumpiteriano más del lado de Chimoli. Respecto a esta idea chumpiteriana, hay una presentación de cómo sucede la difusión tecnológica del norte hacia el sur y cómo permea el avance técnico en nuestras economías, con todas las dificultades que acabamos de mencionar. Entonces, pues primero mencionar los autores que podrían revisar, Dossi, Chimoli y Arthur, que aparecen citados en los documentos que he puesto a leer. A su vez, como ustedes saben, pues países que han seguido una trayectoria de bienes complejos pues les permiten acumular más conocimiento tácito y explícito, que les hace ir por una trayectoria pues distinta, más rápida o más lenta respectivamente. O sea, con que hay múltiples caminos para alcanzar esas innovaciones y difusiones al resto del aparato productivo. Lejos de una función de producción tipo Cobb-Douglas, estas visiones reconocen que la innovación es un proceso de interacción social, no hay agentes representativos, tienen objetivos distintos, reglas y patrones de interacción distintos. Entonces, la innovación realmente es una fuerza de emergencia que sale de esa interacción. Por eso la micro convencional no es capaz de explicar esto. Lo otro es pues que se pueden dividir los sectores en sectores creadores, difusores e imitadores de las tecnologías y pues habría que tener de todo, ¿no? Y en qué rasgos, y en qué proporciones, y en qué velocidades, y en qué estados de avance deberían estar. Por supuesto también la mejor forma de alcanzar la innovación es crecer. La mayor demanda que enfrenten las empresas por mayor crecimiento les estimulará a incorporar nuevas tecnologías, aprender en la práctica, aprender de pronto exportando, aprender interactuando, aprender usando nuevos procesos, nuevas técnicas, nuevos factores. Entonces, es importante el crecimiento. Lo otro, la intervención pública es fundamental para el desarrollo de las habilidades y las capacidades, creando instituciones que no son, no sé, el Banco Agrario o
El DNP no son instituciones propiamente, sino mecanismos que son estos hábitos que se reproducen en la sociedad y permiten en este caso avanzar tecnológicamente y difundir a profundidad. Una autora que pueden consultar ahí es Mariana Mazzucato, que tiene un libro que se llama El Estado Emprendedor. Por supuesto, entre más tecnología y más sectores con habilidades tecnológicas y capacidades, pues más se diversifica y se homogeniza la estructura de producción de estos países, digamos, como de la periferia. Después volviendo en esta diapositiva, después de terminar esta parte chupiteriana, pues tenemos dos conceptos que a mi modo de ver de la herencia estructuralista vieja se incorporan acá. Entonces uno es la heterogeneidad estructural y el otro es la especialización. El primero es muy de Aníbal Pinto, ¿no? Digamos, estos dos términos, pero sobre todo el primero. Entonces, heterogeneidad se refiere al hecho de diferencias en productividad. Es como si uno tuviera en un equipo de fútbol a Messi y a un muy mal jugador ahí al tiempo. Como que esos equipos que tienen en el fútbol muy buenos jugadores titulares, pero no tienen una suplencia como que uno dijera buena. Entonces, cuando uno habla de heterogeneidad es cuando las diferencias son muy marcadas. Aquí no se miden en habilidades futbolísticas, sino en la productividad. ¿Cuánto produce cada trabajador en ese sector o cuánto produce ese sector por unidad de capital? Bueno, como usted quiera medir la productividad. El punto es que los países pequeños se caracterizan por brechas sectoriales muy fuertes y eso pues tiene implicancias en el empleo, en la distribución, en la informalidad, ¿sí? La segunda característica es la especialización. Digamos que tenemos muy pocos sectores y eso se ve más todavía en las exportaciones. Entonces es como lo que llaman la ventaja cooperativa estática. Uno es capaz de exportar petróleo, carbón, ferroníquel, banano y café, pero hay otros que tienen miles y miles de productos y no hay uno que sobresalga y además con una gran sofisticación. Entonces digamos que la característica de un país en desarrollo es una gran heterogeneidad en la estructura productiva, diferenciales fuertes de productividad entre sector y sector, y segundo, una especialización en pocas actividades que se manifiesta en una concentración en la canasta exportadora. ¿Listo? Eso último pues tiene obviamente implicaciones en datas de crecimiento. Lo último es la especialización, ¿no? Digamos, en la tasa de crecimiento, en la tecnología, cómo se absorbe, cómo se implementa, y en la estabilidad macroeconómica. Esta es una gráfica que refleja los dos elementos que acabo de mencionar. Son muy del neoestructuralismo y del estructuralismo. Entonces, estas dos gráficas que están del lado izquierdo son del país rico o del centro, y las otras dos de la derecha son la periferia. Las de arriba miden la productividad relativa, que básicamente es la productividad, bueno, aquí no está en relativa, sino la productividad de cada sector y qué cantidad de sectores voy metiendo, ¿sí? Y también la productividad y la cantidad de sectores que voy metiendo, yo voy señalando, ¿no? Abajo está la capacidad que tiene de absorber empleo. El 100% de la mano de obra, que sería lo que llamamos pleno empleo, de la población económicamente activa, y la cantidad de sectores que existen para absorber esa mano de obra. Listo. Entonces vamos a ver el primer concepto, homogeneidad o heterogeneidad. La homogeneidad entonces muestra que usted arranca con N sector, que se supone que es el menos complejo, y bueno, en este caso la productividad muy alta, o sea que debería ser el de más complejidad, y empieza a bajar esa complejidad, pero suavecito, no hay grandes diferencias. Entonces esto sería lo que uno llamaría homogeneidad estructural. Y heterogeneidad es que yo tengo Ecopetrol, tengo una industria química
así de última tecnología, que trabaja acá con una multinacional, la ensambladora de carros, sofás, etcétera, y después, ¡pum!, hay un salto ahí a Alpina, industrias textiles, y después, ¡pum!, el del barrio, la empresa pequeñita, la microempresa, y ¡pum!, se acaban los sectores. Entonces, esa versión como de escalera, de rompimiento en la productividad, habla de la heterogeneidad, que hay grupos, y en Colombia yo creo que esos saltos son bien, bien significativos. Segundo, vamos a ver la especialización. Vea que el centro tiene muchos sectores, muchos sectores. Aquí abajo dice, N significa el número de sectores de la economía ordenados de forma decreciente según la productividad. Entonces, horizontalmente usted ve muchos sectores, en cambio en la periferia usted ve más poquitos. Eso tiene una consecuencia en el empleo y en la informalidad. Entonces miremos, abajo. Entonces el 100% de la mano de obra se puede ir absorbiendo en la medida en que yo voy metiendo más y más sectores hasta que al final puedo alcanzar el pleno empleo. Esa es la situación de un país desarrollado. Y los países como Colombia tendrían una parte de empleo de la periferia hasta acá. No se absorbe el 100%, que es este pedazo que queda ahí suelto. Queda faltando. Todos estos sectores absorben esta cantidad de mano de obra. Y hay un pedazo que no consigue trabajo porque no hay sectores suficientes. O sea, el problema de la informalidad no es bajar los salarios, no es los parafiscales, como dicen por ahí algunos investigadores, sino problema de sectores, más complejos, pero además más sectores. Entonces, en definitiva, queda uno menos el resto de los que habían contratado desempleados. Es este digamos, el nivel de desigualdad y básicamente de, ¿cómo decirlo? Asimetría en el beneficio del progreso económico. Los marxistas llaman a eso también el ejército industrial de reserva, que hay una masa de personas que no consiguen trabajar y que están ahí expectantes. Bien, vamos a explicar un poquito más la heterogeneidad. Bien, entonces acá vamos a ejemplificar la heterogeneidad y la comparación entre el centro y el sur. Se van a hacer, tener en cuenta que hay entre el sur y el norte diferencia en la cantidad de sectores, como ya mencioné. En el nivel de complejidad, es la intensidad tecnológica que guardan. La simetría en la productividad, que ya mencioné también. Vamos a mostrar esta grafiquita donde N va a arrancar del sector más productivo para la periferia y se va moviendo hacia la derecha, incorporando más sectores. Se supone que en la medida en que me voy moviendo a la derecha, entro en sectores más complejos, en los que hay ventaja en el centro con respecto a nosotros. ¿Listo? Entonces, por eso ustedes ven esta parte de acá. Entonces voy a tratar de usar el marcadorcito. Entonces lo que tenemos es que tenemos el cociente entre la productividad del sur y el norte. Como dijimos, arrancamos en fracking, caña de azúcar, donde tenemos nosotros ventaja y por eso esta parte es más alta. Nuestra productividad es mucho más alta que la de ellos ahí. Pero en la medida en que voy avanzando a sectores más complejos, la productividad nuestra comparada con la de ellos es mucho más bajita. Entonces la productividad de nosotros comparada con la de ellos, entonces va disminuyendo en esa recta que ustedes ven. Pues ahí, ¿sí? Digamos que estoy presentando en la grafiquita. Bien, listo. Después vamos a introducir una recta, que es esta recta como de precios dados, que es la de los costos salariales o costos laborales unitarios.
Pues tenemos el costo del trabajo en nuestro país dividido el costo del trabajo en el extranjero. Como en el extranjero se paga en dólares, pues se multiplica por la tasa de cambio y pues queda como en esta línea recta. Sabiendo esa relación, yo ya sé, comparándolo con la productividad relativa, cuántos sectores son competitivos, cuántos efectivamente entran a producir. O sea, este es un criterio para decir cuántos sectores tenemos en la economía. Así, por lo tanto, sabríamos qué tan diversificado no está y qué tan heterogéneo no está también, ¿sí? Aquí hay una explicación mucho mejor, ya en términos de lo que estaba mencionando, me voy a pegar de estas formulitas que ustedes van viendo ahí. En esta diapositiva nosotros vamos acá entonces, vamos a ver la misma gráfica que teníamos ahorita, vamos a partir de la condición de equilibrio, miren que es cuando está el cociente de salarios dividido igual al cociente de productividades. Usted pasa a dividir uno y otro y le va a quedar de esta forma, como está ahí encerrado, lo voy a encerrar en el círculo como para que usted se concentre en ese pedacito. Entonces, esas fracciones me están reflejando este punto de equilibrio en la gráfica, donde se cortan y se deciden la cantidad de sectores que ya habíamos mencionado. Francamente, esta división entre salario y productividad me está diciendo el precio de los bienes como por costo unidad de trabajo. Claro, es cuánto se paga por trabajo por cada unidad producida por ese trabajo. Entonces es como cuánto cuesta el trabajador por unidad de bien producido, ¿sí? ¿Dónde es más costoso? Entonces digamos que ahí estoy comparando el sur con el norte. Si estuviéramos en una parte donde la productividad del sur fuera mayor que este costo, entonces podríamos crear más sectores. Entonces habría un espacio para llegar acá. Pero si estamos del lado derecho del equilibrio, el costo por unidad es mayor de la productividad relativa, entonces toca contraerlo porque el costo por unidad de producción es más elevado que ¿cierto? Digamos que, que los ingresos que genera o la producción que genera. ¿Listo? Entonces, de esa manera se mide la heterogeneidad, que sería, digamos, hasta qué sectores se absorben de los de la productividad alta en los países del sur y qué tantos sectores, que sería la especialización. Otro concepto que va a incorporar el modelo estructuralista es uno post-keynesiano y lo que dice es que el crecimiento económico está jalonado por la demanda, pero a su vez el crecimiento económico está jalonado por la estructura productiva. O sea, hay que combinar las dos cosas. La forma de combinar esto y meterlo en el análisis es con la ley de Firth, que nosotros ya hemos visto previamente cuando presenté las ideas de los desbalances de la BP del lado de Previch. Entonces, simplemente vamos a ir directamente a la fórmula. Ustedes recordarán que se parte de que la exportación e importación sean iguales en el largo plazo. La importación es el ingreso o el crecimiento de nosotros por la elasticidad de importación nuestra, igualado a la exportación, quería ser los ingresos de los que nos compran multiplicado por la elasticidad de exportación de nuestros productos, que es esto que está acá. Entonces, cuando uno despeja S sobre YN, o sea, el PIB colombiano sobre el PIB de Estados Unidos, o el PIB del sur sobre el del norte, o el PIB de la periferia sobre el del centro, todas esas notaciones son equivalentes. Entonces tenemos un cociente de elasticidades. Entonces, lo que tenemos es que ese cociente de elasticidad me marca qué tanto puede crecer la periferia. Entre más grande el coeficiente, la relación, digamos, entre más grande la elasticidad de exportación o más pequeña la elasticidad de importación, pues podemos crecer más rápido que el sur que el norte y alcanzarlos, ¿no? Converger a sus niveles de PIB per cápita. Pero, ¿cómo logro yo incrementar estas elasticidades? Pues con más sectores y con sectores que tengan una mayor elasticidad de exportación-demanda. Por eso aquí relacionan ese cociente, que es este épsilon, ¿cierto?
con N, la cantidad de sectores. Entonces, entre más sectores, más capacidad de elasticidad de exportación sobre importación yo tengo. Y esta sería gráficamente la ley de Thirlwall, los cocientes de las elasticidades de exportación e importación, periferia o centro, con respecto a la cantidad de sectores. Va creciendo rápidamente al comienzo y luego va como estabilizándose hasta que llega a un punto límite, ¿cierto? Bien, llegamos al final de esta primera parte donde vamos a representar el modelo completo. Tenemos las productividades relativas puestas, el costo por unidad salarial relativo entre el sur y el norte, el sur arriba o la periferia y luego dividido por el centro, la tasa de cambio estaría aquí metida. Cuando yo cruzo estos dos, pues me da la cantidad de sectores que puedo incorporar productivamente. La cantidad de sectores me marca este cociente de elasticidad exportación-importación y el cociente de elasticidad exportación-importación me marca el nivel de crecimiento de la periferia con respecto al centro, que es la formulita que acabamos de ver y ahí cierra el modelo, que es esta cajoncito. ¿Listo? En la parte de abajo tenemos una fórmula que me parece muy interesante y es cómo se crean empleos a partir de todo este esquema. Entonces, mire que entre más sectores, pues más crezco. O sea, que este debería ser como el crecimiento económico y la productividad. Entonces, esta recta, esta curva realmente, que llaman el crecimiento del producto, pues está relacionada con la ley de Thirlwall, ¿cierto? Entre más elasticidad de exportación, pues yo tendría una mayor complejidad y podría exportar más y crecer más. Y liberarme de la necesidad de dólares y poder crecer, digamos, importando lo que yo quiera, que es un elemento esencial del estructuralismo y que yo creo que no desarrollé tanto, digamos, eso. Lo otro es la productividad. Acá vamos a ver que eh, la diferencia entre crecimiento y productividad me marca la tasa de crecimiento de empleos. Esa es una fórmula macroeconómica que espero no olviden. O sea, lo que dice es que el crecimiento, o sea, la creación de empleos, vamos a colocarla como L punto, es igual al crecimiento económico que vamos a llamar GY, menos el crecimiento de la productividad que vamos a llamar FL. Entonces, si el crecimiento es mayor que la productividad, se crean empleos. Poco como que si la productividad creciera más rápido que el aumento del PIB, pues lo que estaría diciendo es que se están ahorrando muchos trabajos, o sea, todas estas máquinas que reemplazan mano de obra están creciendo más rápido y permiten el crecimiento del PIB, pero entonces están destruyendo empleos. Entonces, una de las reglas para que se creen empleos en una economía en crecimiento es que el crecimiento vaya más rápido que la productividad. Y eso permite esta absorción. Entonces, mire que entre más sectores, ¿cierto? Más crecimiento. Y entre más crecimiento, más empleo. Y pues si hay más empleo, hay una mejor distribución también del pastel, ¿sí? O sea, ahí relacionamos una serie de variables muy interesantes. Espero les haya gustado esta primera parte. La siguiente semana terminamos el modelo con los choques, con la parte formal y con la parte empírica. Un abrazo, que estén bien.